Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Así que le doy gracias antes que nada a Andrés por este apoyo que nos ha dado incondicional también en el mercado mexicano. Llevamos muy poco tiempo realmente en México, pero bueno, Swift al final del día somos el dinosaurio de las fintech. Empezamos hace 43 años y creo que la mayoría de nosotros, o bueno, la mayoría de ustedes debe de saber que justamente en ese tiempo no existía ni siquiera Internet. Somos antes de Internet. Y bueno, dentro de todo, Swift siempre estamos buscando abrazar lo que es la innovación en tecnología. Tenemos InnoTribe, que estamos buscando fuertemente traerlo a México. Y la verdad es que uno de los componentes es que somos neutrales. Somos una cooperativa 100% neutral. Y gracias a eso, Andrés ahora sí que tengo el honor de ser el moderador de este panel, del cual yo también tengo mucha ilusión. Quiero invitar al frente a los participantes del mismo. Entonces, si me acompañan por favor acá arriba, Juan Antonio Martín. Juan Antonio es socio internacional de Wyatt & Case y es una persona experta justamente en esta materia. Vicente Fenol, que lo conocen muy bien, director general de Cubo Financiero. Marco Montes, que es el director general de Saldo MX. Manuel Rivero, que es director general de Banregio. Alan Elizondo, muchas gracias por estar con nosotros, el director general de Asuntos Financieros de Banco de México. Y Ricardo Acosta, que es el director general adjunto de Análisis Financieros y Vinculación Internacional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias. A mí me tocó el banquillo de los acusados. Pues bueno, creo que como bien decía Andrés, hay muchas preguntas y hay bastante incertidumbre por conocer este tema, que es el reto de la regulación para la innovación, las startups de fintech. Entonces, durante el día de hoy hemos escuchado bastantes comentarios de distintos conferencistas. Me parece que Jorge Ortiz compartió el tema de lo que está sucediendo en diversos lugares del mundo, como es en Inglaterra, en el Reino Unido, que están abrazando justamente o soportando fuertemente el tema de la innovación. Singapur, que también quiere ser parte de eso y le quiere robar, por así decirlo, el lugar a Inglaterra. Entonces, cada vez más estamos viendo cómo hay países y hay ciudades inclusive que están tratando de hacer algo al respecto. Entonces, en México obviamente ya empezamos con algunos temas de startups muy interesantes. Cada vez vemos más y más este evento. Digo, yo es la segunda vez que estoy en este evento y cada vez veo más personas. Entonces, bueno, lo que me interesaría es comenzando con Juan Antonio, es si nos puedes dar un breviario cultural para que todos estemos en el mismo nivel de en qué estamos en México. Claro que sí, muchas gracias. Voy a tratar de ser breve para no contribuir a la fabricación en serie de bostezos. El tema regulatorio siempre puede ser árido y trataré de hacerlo de la manera más breve, pero creo que sí es muy importante en este tema dar un background general de cuál es la situación actual. Como saben, el tema regulatorio en materia financiera es muy amplio, cubre diferentes actividades, desde la banca tradicional que todos conocemos, las cuestiones de valores, como estas nuevas actividades que han sido promovidas por las nuevas tecnologías. Me voy a centrar específicamente en la parte de crowdfunding, que, bueno, como les comentaré, está actualmente desregulada. No hay disposición alguna en el sistema jurídico mexicano que haga referencia a crowdfunding, peer-to-peer lending o cualquier término similar. Lo que existe actualmente son las regulaciones tradicionales, tanto de la cuestión bancaria como de la cuestión de valores, y se pueden hacer ciertas interpretaciones de algunas actividades que pueden caer o no dentro de las definiciones tradicionales. El punto específico en crowdlending y una de las partes del crowdlending del crowdfunding, que es el peer-to-peer lending, es el hecho de que en esta actividad las
personas que otorgan crédito, los inversores, otorgan directamente el crédito a los solicitantes de crédito. Las plataformas realmente lo que hacen es poner a los inversores y a los receptores de crédito en contacto, pero no, en general no toman balance. O sea, es decir, los créditos no se otorgan con recursos propios de la plataforma, sino que los recursos vienen de los inversionistas y la plataforma es un simple mandatario. El tema regulatorio importante que surgió al analizar este tema fue la posibilidad o no de que eso se pudiera considerar captación. Como saben, la captación es una actividad que exclusivamente pueden realizar entidades financieras reguladas, la captación de recursos de depósitos, bancos, SOFIPOS y otras entidades. Las plataformas existentes, por lo menos algún ejemplo por ahí hay existente, usan figuras de mandato, independientemente de Cubo, que ahorita nos platicará de su esquema, pero las que hemos visto que están en el mercado usan una figura de mandato que básicamente lo que hace el inversor es darle un mandato a la plataforma para que otorgue un crédito por cuenta suya a quien recibe los financiamientos. Y digamos, de esa manera se sale de este problema de la captación. Ahora, lo que sabemos y que se ha discutido, entiendo, entre las autoridades y ha sido hacia donde parece que va la política pública en la materia, es en lugar de utilizar las figuras tradicionales de bancos, SOFIPOS y otras, es crear una regulación específica que atienda las necesidades de la industria, que evite barreras de entrada a nuevos participantes, que cubra los temas que son relevantes, que sí se tienen que regular, específicamente que las plataformas sean robustas tecnológicamente, que no puedan sufrir ataques, que se eviten fraudes, que se segreguen cuentas con el dinero que es de los inversionistas y, digamos, lograr también temas de lavado de dinero son muy importantes y al parecer la regulación incluiría esos temas, pero tampoco que la regulación inhiba de tal manera la actividad o cree una serie de barreras de entrada que no permita que nuevos participantes y nuestros emprendedores, que muchos de los que están aquí, puedan entrar en este mercado. Perfecto, muchas gracias. Yo aquí algo muy importante que mencionas y lo voy a dejar en pausa es el tema de captación, de captar dinero, que creo que para muchos de las startups que he visto aquí en este año y en los años anteriores es un problema constante, ¿no? Vicente, que tú eres el caso de éxito en este sentido, ¿no? Con Cubo Financiero, ¿qué nos puedes compartir de esa situación? Miren, yo me remontaría 3 años atrás cuando nace la idea de Cubo. Nosotros originalmente ni siquiera sabíamos que esto se llamaba peer-to-peer lending. Cubo nace en un evento en España de innovación y de repente se nos ocurre la idea de que podemos hacer aquí un tema de cruce de oferta y demanda. Y cuando yo, por mi experiencia previa, que había sido fundador de una microfinanciera regulada, pues me voy a la bancaria a ver qué se podía hacer. De hecho, Alan trabajaba ahí estaba en la comisión con Guillermo Babatz, y cuando planteamos el tema, primero nos dicen qué locura traen, y empezamos a ver el tema, y encontramos que había una solución jurídica desde el punto de vista regulado. No estamos totalmente de acuerdo en que la nueva regulación y la vista, pero entonces nos pusimos a trabajar en qué podíamos hacer desde el punto de vista de la regulación existente, y encontramos en la SOFIPO que existía una solución para poder resolver el tema de la operación. Son 3 años donde nos pusimos a chambear en el proceso. Yo no le tengo miedo a la regulación, yo creo que la regulación es una ventaja competitiva. Y voy a poner 3 ejemplos. El tema del lavado de dinero, el principio es conoce a tu cliente. Entonces el KYC, etcétera, y nosotros lo que hemos hecho es decir, y veo las OFOMES que se quejan, y nosotros dijimos, conocer al cliente es el CRM de la empresa. Y entonces tenemos un proceso interno para hacer
la normativa que nos pide la Secretaría de Hacienda a través de la bancaria, pero es un CRM y nos permite colocar mejores productos a nuestros clientes. Porque dice, no, tú conoces a tu cliente, ven y cumplimos con toda la regulación que nos pide la comisión. Expedientes. Pues hay que llenar un expediente. O sea, no creo que vaya a haber diferencia entre el expediente de una plataforma peer-to-peer o un banco o la SOFIPO, que tú necesitas una identificación, comprobante de domicilio, porque al final, de todas maneras, la responsabilidad fiduciaria la vamos a tener. Le estamos diciendo a la gente que invierte, oye, toma el riesgo de este crédito que yo estoy analizando. Es más, técnicamente debería ser más robusto que el intermediario financiero tradicional, porque si tú pierdes el crédito como intermediario va contra tu capital. Aquí le estás diciendo al inversionista, tú puedes perder tus recursos. Y la verdad, pues bueno, hemos encontrado una solución en un intermediario donde perfectamente podemos emular el tema de trasladar el riesgo a los terceros. Sí pasa por el balance de cubo, pero las propias reglas que hoy tienen las SOFIPOS, inclusive en la banca, se neutraliza todo este efecto teóricamente de balance y permite hacerlo de una manera súper transparente. Entonces, pues la base nos ha convertido en un tema, además de divertido. Hemos hecho N reuniones con la autoridad desde el punto de vista de ejecución. Y lo que yo veo al final es, salimos mucho mejor, muy robustecidos de los procesos frente a la clientela. Luego además hay otras ventajitas que podemos platicar un poco más adelante de haberlo hecho de manera regulada como está ahorita, ¿no? Lo que sí es un hecho es que ya están empezando a llegar los inversionistas y le dan clic e invierten. Listo. Perfecto. O sea que tú realmente lo ves como una ventaja competitiva. Qué bueno, la verdad. Marco, tú desde el punto de vista de Saldo MX, que es una startup basada en San Francisco, pero que realmente atiende necesidades mexicanas, ¿tú cómo ves la situación de la regulación en México? Y sobre todo que tienes creo que también tienes un poco de visión de lo que está sucediendo en Estados Unidos, justamente, ¿no? Sí, bueno, justamente nuestros usuarios están en Estados Unidos, tienes que cumplir con una regulación en ese país, entonces como startup tienes una obligación con tus inversionistas de optimizar su inversión y minimizar el riesgo. Y parte de minimizar el riesgo para un inversionista es acercarte a las entidades que se encargan de la regulación y tener claro el panorama, en qué cancha vas a jugar como startup. Nosotros, al final del día, le damos un servicio a gente que está ganando dinero en Estados Unidos, se liquidan pagos, obligaciones que tienen en México, y la regulación justamente para nosotros es de suma importancia porque es la razón de existir de startups como Saldo. El tema de transmisión de dinero es algo que se ha encarecido precisamente por la regulación. Después del 11 de septiembre se descubrió que el ataque además se financió a través de transmisores de dinero. Pues, llegan reguladores en Estados Unidos, suben las barreras, esto encarece, siempre la regulación atrae costos, y entonces startups buscan resolver el problema. Y la manera de resolver el problema es mitigando riesgos. El riesgo principal en una transacción es saber quiénes son las dos partes. El tema de KYC, conoce quién es la persona que está de un lado, hacia dónde va el dinero, es de suma importancia, y ahí es donde nosotros innovamos, que fue, vamos a analizar datos que están disponibles de manera pública en Estados Unidos, vamos a procesar esos datos, a determinar un riesgo y ayudar a una compañía mexicana que quiere captar un pago a hacerlo sin necesidad de tener que desechar algunas transacciones por no sé, por alguna desconfianza de que haya un fraude, ¿no? Entonces, ayudamos, traemos a la mesa algo nuevo. Creo que la regulación existe precisamente en pro de todos los consumidores, es necesaria, pero también implícitamente fue creada en el pasado. Entonces, la labor de startups es empujar y traer un poco el conocimiento de cómo se puede la tecnología utilizar para mitigar esos riesgos y empujarla en dirección que realmente avance y genere un sistema financiero más seguro, ¿no? Muchas gracias. Manuel, tú el banquero tradicional, como decimos, pero también una persona que abraza justamente el tema de innovación en fintech y una persona muy reconocida.
¿Tú qué opinas al respecto de esta situación, de estos nuevos entrantes que por un lado te afectan, por otro lado no? No, y me entusiasma oír tantos elogios de la regulación. Y hasta ahorita son puros elogios, hasta ahorita han sido cosas positivas. También nos quejamos. También, exactamente, yo creo que efectivamente, yo digo, también el comentario antes de subirnos era efectivamente que a mí me encanta desde el punto de vista como cuando me auditan me encuentran de cierta forma todos los control interno que puedo mejorar, ¿no? Y efectivamente ahí se esconde no nada más el riesgo potencial actual, sino el futuro, y ahí se puede encontrar fraudes, hay muchísimas cosas que me ayuda el regulador de Banco de México, Conducef, etcétera, 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 Comisión, Secretaría de Hacienda, SAT, pero en fin, to name a few, ¿no? Pero yo lo que creo es que el regulador en Inglaterra lo que ha hecho efectivamente no nada más es el apoyar desde un punto de vista de así está la regulación, entiéndela, sino nada más decir, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, vamos a hacer el API que sea obligatorio, ¿no? ¿Por qué no vamos a hacer que todos los bancos tengan un API? ¿Y por qué no lo hacemos? Y efectivamente, pues eso sería algo que me encantaría oír desde el punto de vista de, no sé, la Comisión o Banco de México o la Secretaría de Hacienda, o etcétera, decir, ¿por qué no todos los bancos tienen que tener un API, ¿no? Y si es así, pues empiezas yo creo que en lugar de tener esta audiencia hasta aquí, yo creo que tuviéramos que tener, no sé, un estadio cubierto de startups que estuvieran efectivamente viendo cómo pueden monetizar todo, la flexibilidad y la transparencia y rapidez que pueden llegar a hacer las cosas, ¿no? Pero hoy por hoy, si quieres hacer algo como, vamos, no sé, hay mil cosas que efectivamente hemos logrado ver en Londres o en San Francisco que aquí no puedes ver porque no está todavía pavimentada la carretera para que se puedan hacer las cosas, ¿no? Para que efectivamente puedas aterrizar un jumbo, ¿verdad? Y no una avionetita, ¿no? Entonces, me encanta cómo está desde el punto de vista que participen ustedes y desde que estén aquí, yo creo que significa bastante para el foro de FinTech y sobre todo para mí como banco. Y el reto viene grande, no solamente para mí, sino también para el regulador de entender que la tecnología bajó la barrera completamente de las naciones, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Vamos a quitarla y borrarla como tú efectivamente ya lo lograste hacer. Estás en 2 países, estás efectivamente con esta regulación, con la pasada, y eres una empresa, pues, desde un punto de vista comparado con Manrique, pues eres una empresa mucho más pequeña, y lo lograste hacer, y eso es algo que es bien difícil. Digo, no es por tanto elogio, ¿verdad? Pero efectivamente lo lograste hacer. Ahora el reto es ser cómo podemos hacerlo más veces, no solamente una, sino 30 o 100 veces. Ese es el reto para mí y para los señores, yo creo, ¿no? Muchas gracias, Manuel. No sé quién quiera comenzar, Alan o Ricardo. Sí, o sea, nos queda claro que todo el tema de fintech, de crowdfunding y los ejemplos internacionales que hemos visto, hay valor. Y hay valor, podemos ver las tasas de crecimiento que han tenido en otros países, por eso es un tema que nos interesa explorar mucho más a fondo, y esa creación de valor que el usuario final está detectando en estas oportunidades, pues es algo que a final de cuentas está ayudando a los usuarios, a los mexicanos, a las familias, a que puedan seguir incluyéndose al sistema financiero, que es un tema que se ha estado trabajando fuertemente. Entonces, lo que estamos viendo es, ok, como bien decía Manuel, hay muchos productos que quieren aterrizar en México, pero simplemente no podemos dejar que aterricen en la terracería. Tenemos que poner una pista que esté bien señalada, que ponga las reglas del juego muy claras y que a final de cuentas esté cuidando los intereses de tanto los inversionistas o también más allá ver todo el tema de los riesgos que van, porque a final de cuentas estamos haciendo transmisiones de dinero y el tema de Know Your Customer que bien platican, pues obviamente es un tema que se tiene que cuidar, ¿no? Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, compañeros panelistas, ¿no? Mira, sí, nosotros al igual que Ricardo pensamos y de hecho hemos tenido acercamiento con este tema, pues no solo recientemente, veía que subió aquí el compañero de Afluenta y bueno, pues ha sido bastante ilustrativo las pláticas que hemos tenido de manera directa
como también el contacto con empresas como la de Vicente, que pues tienen un buen rato intentando el desarrollo de esta industria en México y han pasado pues por toda la, vamos a decir, la carretera regulatoria que se ha encontrado más apropiada a defecto de tener una regulación específica para la figura. Yo personalmente pienso que estas figuras han traído valor. Hemos observado que se observa pues que el Big Data, el uso de la información, si bien el Big Data no es algo nuevo para bancos como el que maneja Manuel en materia de crédito, ha habido otras fuentes de información de Big Data que han llevado pues a tener una muy buena selección de acreditados que no vemos en la banca tradicional. Vemos la economía de colaboración también en juego en este tipo de plataformas. Vemos que el acceso de los clientes, tanto del lado activo como del lado pasivo, es mucho más fácil a través de las plataformas, a veces más amigable, basta ver la página de Cubo. En fin, dentro de todo esto, por supuesto que hay un valor. Ahora, vemos valor alrededor de un tema central, que es una actividad que es muy vieja, que es la intermediación. Nosotros sí vemos dentro de esta actividad pues la toma de recursos de una persona que es un agente superavitario para enviarlo a uno que es deficitario. Y en esa actividad pues es donde nosotros procuramos tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que nos ha enseñado la historia? Bueno, en la actividad de intermediación hay varias aristas que hay que cuidar. Entonces quisiera pues, organizarla de cuatro temas, ¿no? Para que pues, se vea lo que vamos, la forma o la óptica que nosotros hemos adoptado para ver el desarrollo de estas figuras. La regulación viene aquí al centro para cuidar, proteger a la persona que da los recursos y también a la que los recibe. Y lo que nosotros sabemos que esta industria, al igual que otras que hay en el sistema financiero, tampoco se vería beneficiada si hubiera un descalabro en alguna de las plataformas que se fueran desarrollando. Estos descalabros entonces son los que buscan prevenir la regulación. ¿Qué tipo de descalabros? Voy a tomar estas 4 ideas. El primero es la protección al consumidor. Protección al consumidor, bueno, pues hay que ver exactamente qué tipo de consumidor es el que vamos a estar atrayendo con estas plataformas, ¿no? Si se trata de un consumidor sofisticado, si es uno con un medio grado de conocimiento de los servicios financieros o uno más básico. Este consumidor, por ejemplo, conoce la liquidez de su inversión, conoce exactamente cuál es la tasa de interés, sabe evaluar exactamente qué parte del riesgo la toma él, qué parte del riesgo la toma la plataforma, sabe si esa plataforma va a sobrevivir en el tiempo o no, quién le da la certidumbre de que no se va a pagar a la mitad, como ha habido algunos casos ya en el mundo de esta experiencia. Entonces, aquí tenemos una primera vertiente que ha sido desarrollada por años en el marco regulatorio que rige este país y que, bueno, es cuestión de ver exactamente quién va a ser el cliente de esta plataforma para ver cuáles son los elementos más apropiados para él. Segunda vertiente, una vertiente que ya comentaba Vicente, que es la de prevención de lavado. También yo creo que a esta industria no le gustaría ver que alguno de los competidores en estas plataformas, pues de repente se encuentra en una situación donde no tiene un buen conocimiento de sus clientes y está siendo utilizada esta plataforma para fines ilícitos. Esto, nuevamente, el marco mexicano ya cuenta con una arquitectura de reglas y de due diligence que ayudan a evitar esto y que tienen pues jugadores clave, ¿no? Como la Secretaría de Hacienda o la Comisión Bancaria. Entonces, es una segunda vertiente que debe cuidarse en el desarrollo de esta industria. Una tercera es la prudencial, y aquí es donde voy a traer exactamente a quién va dirigido el producto. Si va dirigido a un depositante y esto va a parecerse a un producto de captación como los de los bancos tradicionales, bueno, existe toda una arquitectura de reglas que buscan pues que exista un capital, que existan provisiones, que haya liquidez, un apalancamiento no excesivo, etcétera. Yo no me parece que sea la idea que sean productos que compitan, aunque ciertamente cuando se presenta este modelo se suelen comparar las eficiencias e ineficiencias como si fuera un producto similar. Las tasas de interés obviamente son más altas en esta industria que en la de depósitos bancarios,
Pero bueno, yo lo que quiero hacer énfasis es que si va a ser un depositante muy similar al que los bancos tienen, existe un interés público en que esos productos de depósito pues tengan un respaldo. Y eso es justamente una vertiente regulatoria, yo diría de las más desarrolladas y donde existe mucho más experiencia a nivel internacional. Y hay una última vertiente, aunque esta me parece prematuro llamarla para la industria del crowdfunding, que sería la macroprudencial. ¿Qué tanto existe un riesgo de que esta industria crezca y a su vez entonces a través de contagio de riesgo pueda afectar a otros segmentos del sistema financiero? La verdad es que esto no lo hemos visto en tamaño ni en nuestro sistema, ni mucho menos en nuestro, tampoco en otros países. Sin embargo, esto empieza a crecer y si crece, existe esta última vertiente que es la cuarta de regulación. Ahora, dicho esto, les da una idea de que esta actividad que ya es conocida y es antigua, pues tiene varias aristas que hay que proteger y esta protección pues va, creemos nosotros, en beneficio de quien va a usar la plataforma, como también de los propios jugadores. ¿Cómo se organiza la regulación en otros países? Bueno, nuevamente depende del enfoque que se quiera dar o quién va a estar entrando. Yo me gustaría resaltar al menos 3 modelos regulatorios que hemos visto en el mundo. Uno es obligar a que sea un intermediario financiero con licencia. Obviamente esta es la forma que levanta la barrera más alta, pero a su vez lo que logra es extender este marco de regulación, esta arquitectura, de manera directa de un plumazo a este modelo. Claramente es la más segura en términos de proteger la figura y ciertamente pues, evita que haya alguno de estos 4 riesgos no cubierto. Ciertamente eleva la barrera y lo encarece. No por nada el margen de intermediación que los bancos suelen usar, pues es mucho más amplio que el que se observa en las plataformas de crowdfunding en otras partes del mundo. Entonces es una figura, parto de la más conservadora. Hemos visto otras figuras que se asemejan más a los productos del mercado de valores. En el mercado de valores se busca más que dotar de un marco prudencial a la figura, es decir, un marco de protección de capital y reservas, donde se ponen pilares de protección a la figura. No, lo que se hace es enfocar las baterías en lo que es la revelación de información. En revelación de información, bueno, existen pues prospectos, existen requisitos que los títulos que salen deben de cumplir y se deja al arbitrio del comprador o del inversionista el que juzgue con un marco de revelación muy vigilado si es un riesgo aceptable para él y entonces se permite la entrada. Estas figuras también las hemos visto, básicamente en Canadá es un buen ejemplo. Y luego existen países donde esta actividad pues no es regulada o no tiene un marco regulatorio específico y bueno, básicamente allí es la barrera de entrada es la más baja, aunque pues se sujeta la evolución de la industria pues a someter a un riesgo ya sea a las plataformas que compiten o a los inversionistas que las usan. Allí yo lo detendría como para motivar la discusión. Gracias, Alan. Me parece que aquí hay una pregunta que hemos estado compartiendo en el transcurso del día justamente, que es si la tecnología empuja la regulación o si la regulación empuja la tecnología. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiera. Evidentemente, la tecnología impulsa a la regulación. Creo que además es lo deseable. No sería deseable regular algo que todavía no existe o está muy en ciernes y no se conoce todavía el potencial que tenga. Podría, de hecho, inhibir ese tipo de innovación. Entonces, yo soy evidentemente partidario que la tecnología parta y abra camino para que después se pueda regular de manera adecuada. Me parece muy interesante lo que comentaba Alan, y creo que lo planteó de una manera muy esquemática y que pone la discusión muy clara. Evidentemente yo estoy,
por el modelo, digamos, más liberal en ese sentido, que es el no incorporar esta figura o no tratar de adaptar la regulación de la banca tradicional a el peer-to-peer lending. La razón, digamos, hay muchas, pero la razón principal es que en el caso del peer-to-peer lending, los inversores están prestando directamente a los receptores de crédito. El margen tradicional de un banco, la diferencia entre la tasa de interés que le paga a sus depositantes y la tasa de interés que le cobra a los que reciben financiamiento, en el caso de un intermediario, pues se queda en el propio intermediario, de un banco, por hablar del intermediario financiero más importante. Y en el caso del peer-to-peer, ese beneficio de ese margen lo recibe tanto el que recibe créditos a una tasa menor como el inversor que recibe una tasa de rendimiento mayor por sus inversiones, y como sucede en este mundo, a mayor rendimiento también se tiene el riesgo de que la persona digamos, a la que recibe el financiamiento no cumpliera con el pago del crédito. Pero, digamos, ese margen de intermediación, en el caso del peer-to-peer, se logra darle el beneficio tanto al inversor como al receptor de crédito, y no se queda, digamos, dentro del propio intermediario. En realidad es una forma de desintermediación que implica en beneficios de tasa tanto para el que presta como para el que recibe créditos. Yo tengo un ejemplo también. Por ejemplo, hablando específicamente de la pregunta, por ejemplo, el caso de la criptografía, cómo ha cambiado, cómo ha empujado la regulación. Antes los participantes tienes que ser PCI compliant, cumplir una serie de cosas porque manejas datos sensibles. Llega alguien, o sea, una compañía como Stripe, aquí se le conocen como agregadores. Hoy hemos visto muchos, resuelven el problema, no manejamos datos sensibles y pueden participar. Y de la misma manera va a pasar lo mismo, igual con criptografía, con la custodia de fondos. Algunos bancos van a empezar a darle acceso a aplicaciones como Saldo para que usen esos fondos. ¿Cómo se va a poder? Con tecnología como criptografía, y entonces se le va a permitir actividad que antes era imposible a startups para que tengan capacidad de hacer cosas poderosas, ¿no? Es un ejemplo cómo empuja la tecnología, especialmente la criptografía, a la regulación, ¿no? No, y tienes, y te pongo dos ejemplos. En Estados Unidos, un juez un día dijo, el dueño de los datos es el cliente, no el banco. Okay. Y entonces, una enmienda, no sé cómo se llaman esas cosas, y eso nace Intuit, Mint. O sea, en Estados Unidos tú eres dueño de tus datos, no tiene por qué el banco darme la información y bueno. Entonces, se crea toda una industria alrededor de los datos personales, donde yo puedo, que es un poco el API que decía Manuel, o sea, yo, usuario, puedo autorizar a una empresa a que acceda a mi cuenta bancaria, baje toda la información y me presente una serie de gráficas de mi información. Porque el dueño de los datos es el usuario, no es el banco. A mí me parece que eso sería una revolución en el caso mexicano, tan simple, y no se requiere cambio de ley. Es un criterio, o sea, una circular que saca Banco de México, la bancaria, Hacienda, ¿no? Diciendo, tienes la obligación de darle acceso a tus clientes a toda su información, y terceros que ellos autoricen bajo un esquema X, le puedes dar la información a través. Entonces obligas al API. Entonces, nace el modelo de los APIs. ¿Y qué sucede? Que los nuevos actores empiezan a dar servicios de valor agregado alrededor de la información. Claro. Ahora, me voy a otro lado, ejemplo. La tecnología, sin duda, va a poder ante la regulación. Sin embargo, hay que saber leer la regulación. O sea, no importa, o sea, nosotros tenemos algoritmos matemáticos muy sofisticados para otorgar un préstamo. Y eso los tiene los peer-to-peer de muchos países. La verdad, esa tecnología no tenía, o sea, no viene naturalmente, viene de nosotros porque se nos ocurrió al estar fuera, pero eso lo hace cualquier banco. O sea, no necesitaba estar, o sea, esos modelos matemáticos que hemos desarrollado se nos ocurrieron afuera de la cancha, pero los usan ya las instituciones financieras. Y cuando te vas a la regulación, hay un parrafito que nadie usaba que dice sistemas automatizados de otorgamiento de crédito. Y entonces te cambia toda la lógica interna de la institución
del comité de crédito, porque tiene tal cual una redacción, y eso tiene 8 años en México. O sea, en una circular emitida por la bancaria. Y entonces cuando tú lees eso y te adaptas a eso, en mi caso, llegó la comisión, palomita, o sea, nos fue muy bien, porque nos acogimos al artículo. Entonces, el manual de crédito de nosotros y el de tecnología está alineado y dice, de conformidad con el párrafo 3, sistemas automatizados de crédito. Y entonces la propia autoridad te dice, mira qué bueno que se usa, pensábamos que era letra muerta. ¿No? Y porque son cosas que están ahí puestas. Lo mismo nos está sucediendo. Ahorita salió un tema, ¿qué es firma autógrafa en México? ¿No? Y nos pusimos firma autógrafa. Claro. Y todo el mundo pensamos que era pluma Bic azul en un papel. Nos sentamos con la autoridad y dijeron, oye, no, espérate, sí es cierto. Si tú lo haces en una pantallita con el dedo, no sé qué, y se parece, ¿no? Eso es una firma autógrafa. No hay ninguna ley en México define qué es. A partir de eso está todo lo demás. El Código de Comercio ya desde hace pero, 15 años lo hicieron. Pero resulta que la propia autoridad te dice, oye, los bancos no nos habían venido a preguntar esto. Claro. Entonces, ¿para qué está la ABM, no? O sea, No, digo, y creo Pero bueno, entonces a lo que voy que de repente nos espantamos con la regulación y resulta que si la lees bien, hay comas, hay deberá, hay podrá, hay entre otros, o sea, y de repente leemos de más y nos imaginamos cosas que no son tal cual. Claro, claro. De hecho, digo, recordando me parece Hugo Nájera, que comentó hace rato en su ponencia, que siempre un banco debe de empezar por el lado digital. Debe empezar por justamente los canales directos y no por los canales tradicionales. Digo que creo que es un poco el ejemplo que tú hiciste al final del día, ¿no? Te fuiste sobre la misma ley, pero hacia el canal alterno, ¿no? El canal digital. Perdón, Manuel, adelante. No, perdón, yo lo que quiero decir es, la pregunta es si la regulación tiene que ir primero, ¿no? O la tecnología tiene que ir primero. Y la realidad de las cosas es que tienen que ir a la par, ¿no? Hay muchas cosas que efectivamente el regulador empieza, pues Telecom, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Como el Telecom, la reforma Telecom ha hecho que la inflación está donde está, ¿no? Efectivamente, la competencia que hoy tenemos en telecomunicaciones es tal, ¿no? Por la reforma Telecom, y si no hubiera existido esa reforma, pues no hubiéramos tenido ¿dónde estamos ahorita, ¿no? Yo creo que efectivamente lo que viene en Telecom es mucho por esta reforma que se hizo. Y si se quiere dar más crédito y más barato, dando aquí comercial a la Secretaría de Hacienda, efectivamente la única forma que es para no violentar un sistema que ahorita está muy sano, pues efectivamente es bajando los costos de operación y eso es a través de la tecnología, ¿no? Y esa es la forma de ir adelante, ¿no? Mira, debería haber cuentas, así como hay cuentas de bajo monto de ahorro, debemos tener cuentas de bajo monto de intermedio. Hay de 4,000 pesos. Y cuentas digitales. Not much, but sí hay. Ya hay experiencia mexicana que podemos extrapolar a la creación de cuentas digitales, ¿no? Y el otorgamiento de financiamiento bien fácil, la verdad. Sí, pero te voy a decir una cosa, por ejemplo, para mí hacer un MVP es complicadísimo, porque tengo que en Banco de México tengo que darme alta mi producto, mi super MVP, ¿verdad? Pero esa dada de alta pues me tarda un tiempo, ya no fue un MVP, ¿verdad? Ya fue, digamos, un poco más complicado, ya fue un poco más complejo. Entonces, efectivamente tenemos que ir de la mano y exigir un poco, ¿no? Y ir trabajando entre que las dos cosas más convenientes para que el consumidor efectivamente logre un costo de transacción mucho más barato. Banco de México logra su cometido de una inclusión y Secretaría de Hacienda logra su precio más barato y más contundente, ¿no? Ahora, sí, mira, yo creo que dice bien Manuel, avanzan en sincronía. Fíjate, te voy a dar un ejemplo, todo lo que es la tecnología de pago móvil, ¿no? A través de teléfonos. Ese tema empezó a surgir al menos en la idea de la regulación en México por ahí de 2009, y pues se vio que la regulación podía ser un facilitador de esa figura. Entonces se estableció, yo repito, en la actividad de intermediación, la actividad de pagos es una muy antigua, solo que los medios se han actualizado, de tal forma que lo que se buscó fue que la regulación que existía en ese momento fuera protegiendo los mismos intereses que quieres proteger, pero adaptándose a la figura, en este caso los teléfonos. Entonces se adiciona un capítulo a la regulación aplicable a bancos donde se
pues se pone ciertos requisitos. Oye, pues si vas a manejar un password a través del teléfono, pues cuida que ese password tenga una seguridad suficiente. Nuevamente, pensando en la protección del consumidor, obviamente implica un costo para el banco que va a intermediar, pero se adapta la regulación para proteger los mismos intereses y facilitar la nueva figura. Y ese, bueno, es el caso de pago móvil. Ha habido pues la creación de corresponsales como medios bancarios alternativos, ¿no? A poner sucursales, incluso el propio uso del sistema de pagos, ¿no? Como es un mecanismo que ha venido pues también ampliando su espectro para poder pues aceptar las nuevas formas que la tecnología va poniendo enfrente, ¿no? Sí, ¿no? Digo, y con ese punto, a final de cuentas, el riesgo, si le quitas todos los tecnicismos, siguen siendo los mismos riesgos, simplemente, como bien dice Alan, van cambiando los canales, los procesos, etcétera, y con la tecnología, pues simplemente uno se tiene que adaptar para seguir cubriendo esos mismos riesgos. Pero a final de cuentas, el negocio sigue siendo lo mismo, o sea, sigue siendo la intermediación, y lo que todo esto hace es que sea más fácil. Y al hacerlo más fácil y de manera incluyente, pues haces que la gente vea ese valor agregado en los medios del sistema financiero de manera formal. Simplemente es con el tiempo ir adaptando a cuidar los mismos riesgos inherentes que han existido en los últimos años, pero bajo nuevas tecnologías y plataformas. Perfecto, muchas gracias. Lamentablemente nos estamos a punto de terminar el tiempo. La verdad es que creo que es un tema que podríamos seguir discutiendo por bastante tiempo. Un comentario de 10 segundos es, hay oportunidad en el área gris. O sea, nadie lo va a decir, pero, o sea, o sea si es tan difícil para un banco sacar un MVP, pues como startup, entender bien la regulación, pero pues nadie más lo va a hacer, ¿no? Exacto. Por eso colaboramos. Yo quisiera decir algo final. O sea, además, México tiene la gran oportunidad de ser el país más innovador en fintech. O sea, por la población, etcétera. Y la verdad yo creo que está muy simple lo que tenemos que hacer con Hacienda, la bancaria y el Banco de México. En mi materia creo que sí estaría súper bien que tuviéramos una regulación, particular. Pero tenemos la gran oportunidad de convertirnos en la punta de lanza. La reforma financiera del 14 ayuda. Y la verdad, si hacemos un grupo de trabajo, o sea, en 15 días tenemos algo, nos lo llevamos a la Comisión de Mejora Regulatoria y sacamos algo que verdaderamente va a cambiar y va a acabar el sexenio y va a haber varios millones de personas adicionalmente bancarizadas y mejorados los servicios y van a dejar un legado para los siguientes años. No está complejo, o sea, pero hay que ser un grupo de trabajo súper especializado. Ya tenemos todo hecho para poder hacer el proceso. Y tiene que ser digamos, en mi opinión, debería ser una regulación de mínimos, una regulación que cubra los puntos que bien comentaron Vicente, Ricardo, Alan, en el sentido de lavado de dinero, know your customer, robustez de la plataforma, evitar fraudes, protección al consumidor, pero también una regulación que no inhiba a nuevos emprendedores a iniciar estas plataformas, porque es un mercado que está empezando en México y yo creo que tampoco le podemos poner un costo regulatorio tal que inhiba a la industria. Es una regulación que proteja a la industria, porque lo peor que podría pasar es que hubiera algún tipo de entidad que tuviera problemas y eso afectaría a toda la industria, pero creo que estoy de acuerdo con Vicente que estamos en un momento muy interesante de la regulación. No, y digo, yo nada más como comentario final, yo creo que varias de las cosas que se están mencionando, uno es comunicación. Yo creo que con la Asociación de FinTech de México, FinTech México, como ahora se conoce, justamente eso va a abrir el entablar un diálogo del mismo nivel con los reguladores. Hablaron de inclusión financiera, de cumplimiento, de estabilidad, justamente sistemas que tengan el controles y la estabilidad y la robustez necesaria, transparencia, KYC. Entonces, todos esos son temas que si los vemos desde otro punto de vista, en México sí se están cumpliendo, se están llenando. A lo mejor todavía tenemos un poco la visión de que no, pero realmente todos están en discusión y están siendo cumplidos, lo cual es muy bueno. Y únicamente, digo, nada más como cierre, algo que muchas veces no reconocemos, y lo tocaste brevemente, el tema de inclusión financiera. SPEI en México justamente es un sistema en el cual la regulación generó la tecnología.
Lo importante o lo relevante es que hoy, y eso es algo que nosotros en Swift empujamos mucho, es el tercer sistema de pagos en el mundo en el número de transacciones y en el valor. Entonces realmente tenemos uno de los mejores sistemas en el mundo de lo que es sistemas de pago en tiempo real. Y eso ha generado a su vez un empuje muy fuerte en la inclusión financiera y ha logrado posicionarnos como tal en ese mercado, ¿no? Entonces yo creo que tenemos muchísimas cosas como mercado, como país, que lamentablemente no reconocemos y que me parece que estoy totalmente de acuerdo con ustedes, que estamos en un momento vibrante, digo, lo estamos viendo aquí, y que los siguientes 5 años se va a seguir generando esta situación, ¿no? Pues muchas gracias a todos por estar aquí, y bueno, gracias a todos ustedes también.